Seguimos con más Sunju Noticias y ya estamos con nuestra entrevistada del día de hoy, Liliana Hendel, que el día de hoy va a estar presentando su libro Violencias de Género, las mentiras del patriarcado. Vamos a conversar un poco con ella sobre este libro que es muy interesante y que se presenta en el marco de la diplomatura en violencia de género. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida y muchas gracias por venir a nuestro espacio. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, me contabas que ya habías estado por Jujuy antes. Sí, ya estuve en Jujuy, conocí, me enamoré de Jujuy hace ya muchos años. Soy pésima con los números, así que no podría decirte exactamente qué año fue, pero sí sé que fue hace mucho tiempo. Romina Tejerina era un ícono en aquel momento. Yo estaba en el Canal 13 y cubría el proceso acompañando al equipo que la estaba asistiendo a Romina y a su familia en aquella época. Así que Jujuy es parte entrañable para mí por lo que significó aquello como ícono, a tal punto que Romina es parte de uno de los capítulos del libro, sí, es una de las entrevistadas. Bien, contanos en principio cómo surge este libro y cómo fue ese proceso de búsqueda y de elaboración del material, del contenido. Originalmente yo soy psicóloga, soy egresada de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, así que me parece que este libro teje como en un crochet mis dos profesiones, mis dos amores, aunque hace muchos años que dejé de ejercer como psicóloga y me dedico absolutamente al periodismo. Surge porque Paidós me contacta, me invitan a que haga un texto acerca de las violencias de género. Lo estuvimos trabajando juntas con la editora, con Cecilia Legarralde, y yo me di cuenta que no quería escribir un libro que tuviera solo que ver con las violencias físicas, porque la violencia física es lo más, por suerte, después de mucho trabajo del movimiento de mujeres y del periodismo formado en género, el femicidio y la violencia física ya es parte del sentido común de una sociedad. Ya no está tan naturalizado, ya no es tan común que alguien diga esto fue por celos, se entiende que allí hay una situación más compleja y siempre inadmisible, siempre es un delito, siempre es injustificable. Y empezamos a buscar cuáles eran aquellas situaciones que abonaban la tierra para que los femicidios, que son la punta de ese iceberg, fueran posibles. Y allí empezamos a tirar de diferentes hilitos. El libro fue tomando vida propia, porque yo misma cuando empecé te puedo asegurar que no tenía mucha idea de cómo se iba a ir desarrollando. Sí sabía que quería mostrar que el femicidio o el feminicidio es la punta del iceberg, como decimos, de un proceso mucho más largo y que es producto de un sistema, el sistema patriarcal, machista y muy misógino, que habilita toda esta situación. Así que empezamos a enhebrar y yo le agradezco mucho a Paidós que me haya permitido incluir en cada capítulo una entrevista en primera persona. Eso es muy interesante, ¿no? Cada capítulo está acompañado de una historia. Sí, cada capítulo está acompañado de una entrevista, la historia en primera persona de alguna persona, de alguien, decíamos recién de Romina Tejerina. Andrea Vázquez es un ícono también porque el sistema judicial avanza sobre los derechos de las mujeres. Esto, hay mucha gente que me dice, pero Liliana, el sistema judicial debería defendernos, y sí debería, pero la realidad es que no, que nos desprotege, que no escucha, que no presta atención a lo que las mujeres decimos. Bueno, el ex juez Carlos Rosansky, que en ese momento todavía era juez, que tiene la valentía de hablar del sistema judicial desde adentro y del machismo de jueces y juezas desde adentro. Así que se fue, armando este entramado en el que fuimos metiendo todos aquellos temas que hacen a la descripción de un sistema que al final del recorrido permite, habilita y garantiza muchas veces la impunidad de los violentos. Bien. Liliana, ¿de qué hablamos cuando hacemos referencia a las mentiras del patriarcado? ¿Son la igualdad, la democracia una mentira en nuestro sistema? Qué duro suena decir que eso es una mentira. No, son una ilusión. Bien. La mentira es otra. Eso es una ilusión. Que la democracia nos incluye a todas, todos y todes, eso es mentira.
Ni las mujeres, ni las, como se denominan hoy, cismujeres, es decir, quienes nacemos biológicamente mujeres, Sí. ni la comunidad de disidencia sexual en toda su amplitud, gay, lesbiana, travesti, transexual, bisexual, no están incluidos, no estamos incluidos en el ejercicio democrático en plenitud. Es decir, que es una ilusión. Y la igualdad, eso que decimos y que las generaciones más jóvenes dicen, pero ya esto pasó, ahora las chicas podemos hacer lo que queremos, Sí. somos presidentas, generalas, periodistas, directoras. Y entonces hay una ilusión de igualdad que me parece que nos juega muy en contra porque disimula, es como si barnizaras una pared que tiene humedad. Claro. Entonces cuando rascas un poquito, y si no rascas un poquito, en algún momento la humedad hace y aparece fuertemente y te muestra que ahí había una inundación. Al sistema capitalista el punto que más le llama la atención es cuando denunciamos esto y cuando decimos Sí. la brecha salarial entre varones y mujeres es una vergüenza. Ahí, como se trata de dinero, la oreja se para y Claro. empiezan a prestar más atención. Sí, Por de eso es otra tan manera. importante que hayan surgido en los últimos años grupos de economistas feministas. Claro, bien. Esto me llama mucho la atención. El todas, el todos y el todes es una cosa que vos trabajás. ¿Cómo impacta la no visibilización de las mujeres en el lenguaje? Es un tema, yo Sí. te diría, parece una tontería, ¿no? Pero tal vez sea uno de los temas más resistentes de la sociedad. Incluir, entender que el masculino, cuando la Real Academia Española, con la cual nos peleamos mucho, muchísimo, Sí. nos dice, siglo XXI, 2017, que el universal es masculino, porque el universal, al ser masculino, incluye a las mujeres. Claro. Hay algo que en ese razonamiento no está bien. Si es universal, no es masculino, es masculino. Si es universal, incluimos mujeres y varones. Salvo que la Real Academia Española y el sistema patriarcal consideren que el universo es masculino. En ese caso no tiene ninguna importancia señalar y nombrar aquello que no es masculino. Bien. Estos cambios en el lenguaje tienen que ser culturales. ¿Cómo se deberían trabajar? Yo hago una apuesta muy fuerte y en primer lugar quiero decirte que salvo las situaciones de delitos flagrantes, Sí. no soy una persona que abone a los conceptos punitivos de esta sociedad, que además en el último tiempo tiene una posición más punitiva que nunca, ¿no? El supuesto de que el castigo resuelve el problema es un supuesto que la historia ha demostrado que es falso. Sí. Y que en realidad lo único que sirve es para ejercer poder de alguien que tiene más poder sobre otro alguien que tiene menos poder. Entonces creo que la apuesta importante es a la educación, Bien. a la prevención primaria, a la educación, a que la ley de educación sexual integral en nuestro país de una vez por todas se ponga en funcionamiento en todas las provincias, porque es una ley nacional aprobada por el Congreso. Y porque de verdad creemos, y la historia nos demuestra, sobre todo por la experiencia en otros países, que cuando niñas y niños desde muy tempranamente pueden jugar indistintamente con todos los juguetes a disposición, cuando las y los maestros pueden impartir una educación donde en la historia las mujeres estemos incluidas, Sí. donde la historia no sea solo una historia de varones, donde el lenguaje sea un lenguaje que nos incluye, y nadie tenga ni miedo ni vergüenza de decir todas y todos, como nadie tiene vergüenza de decir gatos y perros, Claro. ¿no? Es decir, cuando hablamos de los animales hay una necesidad de diferenciar, porque no, cuando hablamos de los seres humanos parece que no es necesario diferenciar, que Sí. los seres humanos no somos todos iguales, por suerte, porque eso nos hace cada vez más ricos. Entonces, a tu pregunta, creo que la respuesta es ustedes, los jóvenes, y la prevención primaria desde el jardincito. Bien. Enseguida continuamos, Liliana. Ya seguimos con más Unju Noticias y nuestra entrevista del día de hoy. Somos Unju TV.
el primer canal universitario web del NOA y la provincia. Somos UNJU TV, el primer canal universitario web del NOA y la provincia. Seguimos con más entrevista en UNJU Noticias, seguimos con Liliana Hendel. Bueno, tenemos una agenda bastante cargadita. Mañana vas a estar dando una clase en Facultad de Humanidades, en Aula Magna. Contanos un poco cuáles van a ser los temas que se van a abordar. Bueno, yo me siento súper orgullosa de ser parte de esa diplomatura y ser parte del elenco de excelentes profesionales que están incluidas y que están dando clases, porque de verdad para mí es un honor estar en un grupo que yo misma admiro y jerarquizo tanto. El nombre de la clase es Feminicidios. Bien. Pero yo te voy a contar la verdad, acá entre vos y yo. Bueno, a ver. No vamos a hablar, por esto que te contaba recién del libro, no vamos a hacer foco en feminicidio. Yo no soy abogada ni lo quiero ser. Entonces, la idea es poder abrir el espacio de todo esto que estábamos contando recién acerca de por qué el sistema patriarcal, del cual ya hablaron en las clases, habilita cada una de estas cosas. ¿Qué incidencia tiene la construcción del amor romántico en que después pueda suceder un feminicidio, por ejemplo? Así que vamos a hablar, sí, de feminicidio, vamos a trabajar sobre algún texto de Marcela Lagarde, pero la idea es que todo el mundo participe. Yo voy a dar una parte de la clase, pero la idea es que todo el mundo participe porque creo fuertemente en la construcción ciudadana. Creo en la producción colectiva de conocimiento y en la construcción ciudadana. Por lo tanto, una clase que va a tener tanta gente, mira vos, si vamos a poder pensar juntos. Claro. Liliana, hace rato te contaba que ayer, como una cosa de la vida quizás, mientras viajaba en el colectivo, una chica que iba sentada al lado mío iba leyendo tu libro. ¿Qué significa para vos esto y acercar esta mirada también a estas comunidades feministas que cada vez van creciendo y se van empoderando más? El movimiento de mujeres ha crecido muchísimo en los últimos años. Seguramente el Ni Una Menos es un hito que ha visibilizado muy masivamente sobre todo la cuestión de los feminicidios y el hartazgo de una sociedad que dice basta. Mucha gente muy joven, lo cual para mí te diría muy emocionante, tanto como me emociona cuando alguien como vos me dice, vi a alguien que estaba leyendo tu libro. Y bueno, la verdad es que me da mucha emoción. Yo siento que mi libro tiene alas y me va llevando, así como me trajo acá, me va llevando a diferentes lugares. Al movimiento de mujeres se suma el movimiento de los derechos humanos con más claridad que antes.
Bien. Y entonces, tanto varones que no tienen problema en denominarse feministas, como la comunidad gay, lesbiana, travesti, transexual, con la que siempre hubo una gran sinergia en la consecución de los derechos, sí, hacen que este movimiento crezca y empiece a tener cada vez más contundencia pública. Todavía eso no se refleja, la justicia no está a la altura de las circunstancias de la sociedad, pero hay en la base de la pirámide un movimiento que crece, y que mi libro circule en ese movimiento, te aseguro que me da mucha emoción. Bueno, una última pregunta, Liliana, para aprovecharte en tu experiencia en los medios de comunicación. ¿Qué lectura haces del contexto actual de los medios, sobre todo de los grandes medios de comunicación, en donde todavía está ausente la perspectiva de género, la perspectiva feminista, también la formación en derecho? Es muy lamentable. Veníamos charlando con las organizadoras de este evento. Es muy lamentable, porque me preguntaban por qué no estoy en los medios ahora, ¿no? Después de tantísimos años. No estoy en los medios porque no me renovaron el contrato, esa es parte de la realidad, y también es parte de la realidad que creo que hay una fuerte resistencia a discursos como el discurso que tenemos quienes hacemos un periodismo con perspectiva de derechos. Cada vez hay una mayor mentira en relación al concepto de debate. Lo que hay es una interpelación de un montón de personas que discuten y que no se entiende muy claramente hacia dónde van, y nunca la perspectiva de derechos, y mucho menos la perspectiva de género, está adecuadamente incluida. Somos muchas y muchos los periodistas bien formados en género. En los medios hegemónicos de comunicación creo que son 3, ¿no? Para darte una idea de hasta dónde resisten los medios hegemónicos, ¿eh? No es lo mismo en los medios digitales, claro, los medios universitarios. Allí circula una información en relación a esto que es muy valiosa y muy potente, pero la masividad todavía la tienen los medios hegemónicos. Sí, bueno. Y los medios hegemónicos resisten la presencia de periodistas con buena formación en género. Bien, un tema complejo, ¿no? Liliana, muchas gracias. Antes de que terminemos esta entrevista, recordamos que hoy a la tarde, a las 7:30, presentas tu libro en el Centro Cultural Coquena, mañana a las 10 en la Biblioteca Popular de San Pedro, y a la tarde de 6 a 10 tenemos la clase. ¿Te acordaste todo? Me acordé ¡Bravo! de todo, sí. Ahora se fue. Bueno, Liliana, un placer para mí. Muchas gracias por venir a nuestro espacio. Gracias a vos. Bien. Continuamos con más información con Néstor y Carla. Nosotros nos reencontramos en la próxima entrevista.